Implementación de una base de datos para proyectos multimedia. Objetivo: implementar en el gestor de bases de datos no relacionales la base de datos para proyectos multimedia. Bases de datos para proyectos multimedia. Creando datos. Una vez esté funcionando el servicio de MongoDB y Mongo, podemos usar el shell o interfaz para trabajar. Hay que recordar que Mongo Databases funciona mediante programación JavaScript, por lo que es recomendable tener conocimientos previos de ese lenguaje. Primero veremos las bases de datos actuales. Esto se obtiene mediante comandos propios de Mongo, como son show databases o db, que muestran las bases de datos existentes y la base de datos actual. Bueno, una vez tenemos la consola, lo que vamos a hacer es escribir show dbs o show databases, ¿sí? Si se dan cuenta, dentro de la consola escribo este comando y aparecen las tres que utilicé, crean por defecto, es admin, config y local. Entonces, ahora lo que vamos a utilizar es, por ejemplo, utilizar una base de datos específica que nosotros vamos a crear. Ahora, si queremos ver la base de datos que estamos utilizando actualmente, escribimos db. Él nos dice test. Es una base de datos que crea por defecto y que nos sirve para trabajar. Mucho cuidado con esa base de datos porque digámoslo así, uno podemos escribirle o borrarla y pues hay que tener cuidado con esto. Entonces también podemos, si queremos revisar la línea de comandos que existen, escribir help, no, así nomás, y nos va a decir cuál es la cantidad de, digámoslo así, los comandos que existen para ayuda. Esto nos servirá para más adelante cuando queramos escribir o modificar datos, revisarla. Muy bien, entonces aquí vamos a darle cls para limpiar la línea de comandos y vamos a utilizar ahora un comando que se llama use. Y vamos a crear una, no sé, pongo un nombre de base de datos a cualquier cosa. Sí, automáticamente él cambia a prueba, a la database prueba. Entonces ahora debería aparecernos, todavía no nos aparece porque Mongo establece que la base de datos no se crea si uno cree que ya sencillamente al darle use prueba, él crea la base de datos, todavía no se ha creado porque sencillamente la base de datos no tiene datos. Entonces si no hay datos, pues no va a hacer nada al respecto. Entonces lo que tenemos que hacer es crear los datos. Muy bien. Para insertar productos, entonces, por ejemplo, cualquier cosa, utilizamos la siguiente sintaxis. Insert, ¿cierto? Pero hay que decirle en dónde. Entonces primero le decimos de prueba.insert, ¿cierto? Y ahora seguimos la siguiente sintaxis. Acuérdense que esto maneja una sintaxis estilo JSON, ¿cierto? En la que tiene que venir esta línea de comandos. No se puede copiar y pegar, entonces hay que reescribirlo, ¿no? Llegamos acá. Colocamos nombre. Ahora vendría la descripción. Agregamos otro dato. Dimensiones. Y por último,
cerramos. Le damos enter y él nos confirma que insertó 1. Y esto quiere decir que sí, está ok. Insertó con resultado ok. Ahora fíjense, ya escribí si nos mostraba las bases de datos y efectivamente ya existe la base de datos prueba porque ya tiene datos. Entonces ya podemos confirmar que la base de datos existe y ya tiene un dato, entonces ya Mongo ya la muestra. Si confirmamos con la línea de comandos show collections, podemos ver que existe la colección prueba dentro de la base de datos prueba. Sí, yo lo renombré igual. Pero bueno, si yo quisiera agregar varios tipos de datos, lo hago de esta manera. Entonces, insert, ¿cierto? Por ejemplo, database productos, insert. Coloco el nombre, ¿cierto? Cada una de las características y separo. Fíjense que igual agrego estos, los corchetes cuadrados, para denotar que estoy agregando una colección. ¿Sí? Que estoy agregando varios objetos, varios documentos. Acuérdense que estos son los documentos dentro de la colección. ¿Sí? Entonces aquí tendría tres documentos dentro de la colección producto. ¿Sí? En este caso pues podría ser también prueba, como lo tengo yo acá, ¿cierto? Y esa es la manera, digámosle, correcta de agregar los datos. Si yo me quiero deshacer de la base de datos, pues sencillamente vengo aquí y le digo, primero que todo me aseguro de cuál es la base de datos. Acuérdense que lo que les dije, si no estoy seguro de cuál es la base de datos que estoy utilizando, entonces le digo aquí db y me demuestra que estoy utilizando la base de datos prueba. Entonces, en este caso podría decirle yo db.drop database y ya, efectivamente me dice ok, la borré, ¿cierto? La boté, digámoslo así. ¿Cuál boté? Prueba. Dice que está ok, el resultado 1, o sea, verdadero. Y listo. Esa es la manera rápida, digámoslo así, de crear y borrar bases de datos, agregar elementos sencillos a las bases de datos. Luego ya veremos cómo se realizan las consultas. Con la base de datos creada pueden empezarse a agregar documentos, colecciones y demás elementos. Es recomendable revisar la documentación relacionada a Mongo Databases, ya que en ella se encuentran todas las operaciones posibles a usar durante el manejo de una base de datos. Entonces están las siguientes operaciones comunes. Show DBS muestra la base de datos existentes. Use, nombre de base de datos, usa la base de datos especificada. Show Collections muestra las colecciones existentes en la base de datos seleccionada. db.nombre de la colección, operación, abro y cierro paréntesis, es la sintaxis general de los comandos a utilizar en Mongo Databases. Nombre de colección es la colección presente en la base de datos y la operación es el comando a usar, que puede ser insert, find one, insert many, find many, update, entre otras operaciones que existen. Por ejemplo, para insertar varios datos en una colección tenemos insert many. Se usa de la siguiente manera. db.productos.insertMany, abro paréntesis, abro corchetes cuadrados, abro corchetes, entre comillas, nombre, cierro comillas, dos puntos, abro comillas, producto prueba, cierro comillas, coma, abro comillas, descripción, cierro comillas, dos puntos, abro comillas, un producto de prueba para revisar los datos, cierro comillas, coma, abro comillas, dimensiones, cierro comillas, dos puntos, abro comillas, 50 por 20, cierro comillas, coma, abro comillas, unidades, cierro comillas, dos puntos, abro comillas, cm, cierro comillas, cierro corchete, coma, abro corchete, nombre,
producto prueba con las mismas, todo esto con las mismas sintaxis que veníamos manejando. Hasta que al final cierro corchetes cuadrados y cierro paréntesis. Como vemos, la sintaxis es un poco sencilla, pero hay que tener un cuidado con el orden específico, sobre todo de los corchetes y el orden de las comas donde tienen que ir los elementos. Es por esto que se recomienda revisar la sintaxis de cada función. Debe tenerse en cuenta que la sintaxis general de comandos de Mongo Databases está en inglés. Así que no deben usarse tildes o caracteres especiales al crear la base de datos, colecciones y o documentos. Mismo se pueden crear documentos dentro de documentos de la misma manera. Por ejemplo, entonces tenemos este pequeño ejemplo utilizando la base de productos que estábamos construyendo en la diapositiva anterior. Entonces, db.productos.insert, abro paréntesis, abro corchete cuadrado, abro corchete, abro comillas, dimensiones, cierro comillas, dos puntos, abro comillas, 50 por 20, cierro comillas, coma, abro comillas, unidades, cierro comillas, dos puntos, abro comillas, centímetros, cierro comillas, coma, abro comillas, fabricante, cierro comillas, dos puntos, abro corchete, ¿cierto? Abro comilla, nombre, cierro comilla, dos puntos, abro comilla, producto prueba, cierro comilla, coma, abro comilla, descripción, cierro comilla, dos puntos, abro comilla, un producto de prueba para revisar los datos, cierro comilla, coma, abro comilla, nombre, cierro comilla, dos puntos, abro comilla, fabricante, guión al piso prueba, cierro comilla, coma, abro comilla, descripción, cierro comilla, dos puntos, abro comilla, fabricante de prueba, cierro comilla, coma, abro comilla, ciudad, cierro comilla, dos puntos, abro comilla, Bogotá, cierro comilla, cierro corchete cuadrado y cierro paréntesis. En este caso, creamos un fabricante dentro del producto para saber quién fabrica el producto y en dónde se encuentra ubicado. Se maneja la misma sintaxis que al crear un documento, solo que se coloca dentro del documento bajo una referencia clara, como en este caso, fabricante. Finalmente, se recomienda consultar la documentación de Mongo Databases, al igual que el comando db.help, abro paréntesis, cierro paréntesis, en consola para ver el listado de comandos permitidos. Conclusiones. Se analizaron las diferentes funciones y parámetros para implementar el modelo dentro del entorno de bases de datos para proyectos multimedia.